Hola, espero que se encuentren bien. En este video mostraremos una relación para el coseno de la resta de dos ángulos. Esta relación es muy útil en diferentes problemas de cálculo, de geometría, de trigonometría, de física, de óptica, etc. Por eso es importante tenerla en cuenta. En concreto, vamos a mostrar que el coseno de alfa 1 menos alfa 2 es igual al producto del coseno de alfa 1 por coseno de alfa 2 más seno de alfa 1 por seno de alfa 2. Esto es lo que vamos a demostrar. Para demostrarlo, vamos a ocupar dos puntos en el plano. El punto P1 que consta de x1 y y1 y el punto P2 que consta de x2 y de y2. Estos los dibujamos aquí. Aquí tenemos P2. Aquí está su coordenada x2 y aquí está su coordenada y2. Aquí tenemos su ángulo alfa 2 y lo mismo para P1. Aquí tenemos su coordenada x1, su coordenada y1. Y noten que entre estos dos puntos, entre los segmentos, este segmento que va de P1 a 0 y este segmento que va de 0 a P2, entre esos dos segmentos tenemos este ángulo. Aquí en realidad es alfa 2, perdón, es alfa 1 y es alfa 2. Entonces, este ángulo alfa, que es alfa 1 menos alfa 2, es el ángulo que tenemos entre los dos segmentos. Ahora noten que aquí tenemos tres triángulos. Este triángulo que se forma con las coordenadas de P2, que sería x2, y2. En este caso, el cateto adyacente a alfa 2 sería x2. El cateto opuesto a alfa 2 pues sería y2. Ese sería su cateto opuesto. Y tenemos otro triángulo, el que se forma con las coordenadas de P1. Aquí tenemos el cateto adyacente a alfa 1 y tenemos el cateto opuesto a alfa 2, que sería, perdón, alfa 1. El cateto adyacente a y1, perdón, el cateto adyacente a alfa 1 es exactamente y1, esta línea punteada. Entonces ahí van dos triángulos, pero además tenemos otro triángulo. El triángulo que se forma con el segmento que va de 0 a P2. El otro lado sería el segmento que va de 0 a P1 y el segmento que une a P1 con P2. Este segmento. Este segmento es el que nos va a dar la relación que queremos. Hay dos formas de obtener la longitud de este segmento. Uno es calcular la distancia de P1 a P2 de la forma usual. Otro es a través del teorema de los cosenos. Noten que como conocemos este segmento que va de 0 a P2, conocemos este segmento que va de 0 a P1 y conocemos el ángulo que hay entre los segmentos, podemos conocer este segmento. Bien, vamos a ver qué tenemos. Esta es la distancia al cuadrado que se obtiene de la forma usual para la distancia entre dos puntos en un plano. x1 menos x2 al cuadrado, y1 menos y2 al cuadrado. Y esta es la distancia que se obtiene usando el teorema de los cosenos. Tenemos la longitud al cuadrado del primer segmento, la longitud al cuadrado del segundo segmento, el doble producto de los dos segmentos y con signo menos y el coseno del ángulo, el ángulo entre estos dos segmentos. En este caso el ángulo sería alfa 1 menos alfa 2. Esas distancias deben ser iguales porque estamos calculando la distancia entre dos puntos y los dos puntos son iguales. Entonces estas distancias, estas expresiones deben ser iguales. Bien, vamos a desarrollar esta expresión y vamos a ponerlas en términos de lo que valen en términos de cada uno de los triángulos. Por ejemplo, x1 es el cateto adyacente al ángulo alfa 1 y el cateto adyacente está relacionado con el coseno de alfa 1 y entonces eso lo podemos expresar así. Se fijan, este es el tamaño del segmento
que va de 0 a P1, o si quieren es la distancia de 0 a P1. Este es el segmento, esta es la hipotenusa del triángulo que se forma con las coordenadas de x1. Este es el ángulo. Bien, si se acuerdan, el coseno de alfa 1 es el cateto adyacente, que sería x1, entre la hipotenusa, pero la hipotenusa es R1. Entonces, despejando el cateto adyacente, que es x1, vamos a obtener R1 por coseno de alfa 1. Ahora, ¿quién es el seno de alfa 1? Es el cateto opuesto, que es y1, entre la hipotenusa, que es R1. Despejando el cateto opuesto, nos va a quedar y1 igual a R1 por coseno de alfa 1. Y lo mismo va a ocurrir para el triángulo que se forma con las coordenadas de el triángulo, bueno, este triángulo que se forma con las coordenadas de P2, que sería forma con x2 y y2. Acuérdense aquí, x2 es el cateto adyacente a alfa 2 y y2 es el cateto opuesto a alfa 2. Entonces, utilizando las mismas definiciones del coseno y seno, llegamos a estas igualdades. x2 es igual a r2 por coseno de alfa 2 y y2 es igual a r2 por seno de alfa 2. Estas igualdades las vamos a ocupar para calcular la distancia usual. Vamos a sustituirlas aquí. De hecho, aquí está la distancia. Antes de sustituir, vamos a desarrollar los binomios al cuadrado. Acuérdense que tenemos un binomio al cuadrado aquí con un signo menos. Entonces es el cuadrado del primero menos el doble producto de x1 por x2 más el segundo al cuadrado. Aquí los puse primero el cuadrado, pero no importa porque es conmutativo. Es conmutativa la suma. Y para esta expresión igual. El cuadrado del primero, aquí está. El doble producto del primero por el segundo, con un signo menos, porque tenemos signo menos aquí, más el cuadrado del segundo. Entonces, este es el desarrollo de los binomios. Ahora vamos a juntar x1 con y1. x1 al cuadrado con y1 al cuadrado. Es esta expresión. Vamos a juntar x2 con y2 al cuadrado. Es esta expresión. Y vamos a juntar los términos que tienen menos 2, que sería x1 por x2 y y1 con y2. Aquí está. Y aquí factorizamos. Entonces aquí tenemos x1 por x2 más y1 por y2. Ahora noten que x1 más y1 al cuadrado es exactamente, a ver dónde está, es exactamente r1 al cuadrado. Si elevamos este término al cuadrado, nos va a dar x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. Lo mismo, si elevamos aquí r cuadrada, r2 al cuadrado, nos va a quedar x2 al cuadrado más y al cuadrado. Y esos son exactamente estos términos que están aquí. Entonces, en lugar de poner esta expresión, ponemos r1 al cuadrado. En lugar de poner esta suma, ponemos r2 al cuadrado. Y ahora x1 por x2, ¿qué va a ser? Pues va a ser el producto. Si multiplicamos x1 por x2, va a ser r1 por r2 y coseno de alfa 1 por coseno de alfa 2. ¿Qué pasa si multiplicamos y1 con y2? Pues nos va a quedar r1 por r2 y seno de 1 por seno de alfa 2. Esto es lo que encontramos. Esto es lo que nos da x1 por x2 con r1 y r2. Esto es lo que nos da y1 por y2 con r1 y r2, que ya factorizamos. Entonces, llegamos a esta expresión. Esta expresión es para la distancia. Debe ser igual a la que se obtuvo con la ley de los cosenos. Que la ley de los cosenos nos da esta distancia. Esas dos distancias deben ser iguales. Entonces las tenemos que igualar. Tenemos que igualar esta expresión con la que se obtiene con la ley de los cosenos. Es esta igualdad. Esta es la ley de los cosenos y esta es la que acabamos de obtener completa. Ahora, ¿qué pasa si paso R1 aquí?
lo paso al otro lado. Aquí está sumando, entonces se va a cancelar con este término. ¿Qué pasa si paso R2 al otro lado? Aquí está sumando, va a pasar restando y va a cancelar este término. Entonces solamente nos van a quedar los términos que tienen menos 2 R1 por R2, este y este otro. Es decir, nos va a quedar esta igualdad. Menos 2R1 por R2 por el coseno de la resta de los ángulos. Y menos 2R1 por R2 por este producto y suma. ¿Qué pasa si este término que tengo aquí, que está multiplicando, lo paso dividiendo? Va a dividir a toda esta expresión. Pero fíjense, ese término es igual a este. Entonces vamos a dividir el mismo número por sí mismo. Y eso pues nos da 1. Por lo tanto, nos va a quedar esta expresión. Y esta expresión es la que queríamos demostrar. Esta expresión es muy útil en trigonometría, en geometría, en cálculo, en física, en óptica, en muchas partes, por eso vale la pena tenerla en cuenta. En un próximo video veremos algunas implicaciones de esta igualdad para la propia trigonometría. Es importante tenerla en cuenta porque simplifica muchos cálculos en muchas áreas.